Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Empresarios y especialistas advierten que la nueva ley de competencia económica debe evitar la ambigüedad, clarificar los objetivos de los cambios y brindar certeza jurídica, garantizando el debido proceso, no abrir, por supuesto, un flanco para la litigiosidad. La Coparmex advierte que en la iniciativa de ley existen riesgos que pueden afectar a consumidores y demanda corregir 4 puntos específicos: facultades discrecionales del órgano regulador, restricción de la oferta de bienes y servicios, desequilibrio procesal y eliminación del derecho de audiencia dentro del proceso de investigación. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Fernando Sánchez Ugarte, consultor económico, experto por supuesto en competencia. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Ernesto Cervera Macares, que tiene muy buenas noches. Buenas noches. Ley de competencia que tiene que manejar primero, por supuesto, la capacidad del ente regulador de poner en orden aquellos que de alguna manera pues tienen dominancia, son hasta monopolios. Y por otro lado vienen todas estas reclamos del sector privado diciendo se está haciendo un órgano demasiado poderoso sin que tengamos mecanismos para equilibrarlo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, yo creo que hay, por un lado, hay una reforma constitucional que amplió de manera importante las facultades de la Comisión Federal de Competencia, pero también estableció pues, nuevas reglas del juego. Concretamente, lo más importante es que se quitó la posibilidad de impugnar las resoluciones de la Comisión a través del recurso de revisión, que era un procedimiento que existía antes, y también se eliminó la posibilidad de que haya suspensión en el juicio de amparo, salvo algunas excepciones. Lo que quiere decir esto es de que cualquier resolución de la comisión pues va a tomar efecto inmediatamente y no se puede suspender. Eso es lo que le enoja a los empresarios, a algunos. Bueno, pero esto está en la Constitución. No hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer al respecto. No, yo creo que de donde viene el problema es que en la Constitución se establecieron lo que ahora ya se llaman las facultades incrementales, que son básicamente 3 conceptos o 3 temas que no estaban antes dentro de la ley de competencia, aunque, bueno, estaban a lo mejor un poco veladas, una sí es estrictamente nueva, en donde la Constitución dice que la Comisión Federal de Competencia va a tener facultades para regular lo que tiene que ver con insumos esenciales, barreras a la competencia y la libre concurrencia, 2, y 3, desincorporación de activos. Entonces, a raíz de estas facultades incrementales, la iniciativa de ley que presentó el Ejecutivo a consideración del Congreso de la Unión contiene un procedimiento que se llama procedimiento especial, que permite que la Comisión determine cuándo existen estas circunstancias de insumos esenciales, barreras a la competencia y desincorporación de activos. Y lo que sucede es que este procedimiento se acciona pues casi de manera arbitraria o pues yo diría sin ninguna justificación por parte de la Comisión, porque no existe un criterio de decir cuando, por ejemplo, en el caso de un insumo esencial, exista una denegación de trato o esté la empresa que tenga este insumo esencial utilizando este insumo para impedir la competencia, para desplazar a sus competidores. No, sino simplemente dice si la Comisión considera que existen estas condiciones de insumo esencial, barreras a la competencia, etcétera, va a poder actuar de motu propio sin que la ley especifique de manera precisa cuáles son las causales, la justificación, y sin que sea esto en realidad una sanción a una conducta antimonopólica. Y esto le impediría a aquel afectado, a aquella empresa que sea calificada como tal, pues tratar de defenderse. Tiene que inmediatamente acatar lo que la Comisión diga y luego a ver qué pasa. Exacto, porque lo que sucede es que si, por ejemplo, la Comisión inicia este procedimiento, deriva de ahí una regulación, sí. Lo que va a suceder es que esa regulación la tiene que, y esta regulación es en materia de precios, o sea, la Comisión puede regular precios, puede regular también la oportunidad y la entrega del servicio y la calidad
y las condiciones bajo las cuales se entrega el servicio o el bien en cuestión. Se vuelve Eso un es monstruo. casi soviético, ¿no? Pues O sea, sí. es una economía centralmente planificada, digo, porque los criterios para establecer los precios en una economía como la mexicana, pues es claramente el mercado. Y tenemos ejemplos muy claros en esta propia economía mexicana en el pasado, en donde pues a la hora de topar los precios lo que se generaba era una escasez tremenda. Y ejemplos vigentes hoy en día, pues el caso de Venezuela, el caso de Argentina, en donde se tratan de establecer topes artificiales o, si no artificiales, unilateralmente con criterios subjetivos determinados por el gobierno, diciendo, pues este es el precio que a mí me gusta. La verdad es que sí se antoja caminar para atrás en un concepto donde pues, la Comisión Federal de Competencia sí ya es un actor importantísimo en los sectores económicos del país, pero extender esas facultades no solamente a la Comisión Federal de Competencia, sino a la propia Secretaría de Economía, que pues ahora sí que no tiene vela en este entierro para establecer precios, podría ser complicado, Fernando. Sí, y digamos, hay otro aspecto aquí también, que es que, bueno, dos más. Uno es que la Comisión de Competencia, y en general todas las comisiones de competencia en el mundo actúan como instrumentos de promoción del libre mercado. Entonces, libre mercado, ¿qué quiere decir? Pues que no hay regulación, que hay libertad de precios. Y libre competencia. Exacto. Entonces, suena paradójico y yo diría hasta contradictorio decir que la Comisión va a utilizar instrumentos como es el control de precios, como es la regulación de un mercado, cuando lo que realmente debe hacer una comisión de competencia, y lo que hacen todas las comisiones de competencia en el mundo, es promover la libertad de mercado. Es que quizá aquí el problema es que se fueron al otro extremo. Cuando se trataba de instrumentar este tipo de controles sobre empresas, se iban al amparo, sacaban todos los argumentos jurídicos y te paralizaban cualquier proceso de toma de decisiones. Aquí lo que le están haciendo es quitarle todo completamente y dejar a la comisión como todopoderoso. Sí, y desafortunadamente lo dejan sin que exista criterios bajo los cuales se inician estos procedimientos, y con otra, de que se crea una duplicidad de regulaciones, porque digamos, estas facultades son tan amplias que se pueden aplicar a todos los sectores salvo telecomunicaciones. Entonces, por ejemplo, si un día se le ocurre a la Comisión de Competencia que hay una barrera de entrada en el sector financiero, pues va a emitir una regulación que puede ser de cualquier tipo, y pues ya sabemos que hay otras autoridades, como es el Banco de México, la bancaria, etcétera, la Secretaría de Hacienda, que tienen facultades regulatorias y que tienen en realidad las facultades regulatorias básicas de esa actividad. Entonces vamos a tener una duplicidad de regulaciones. Vamos a tener de uno y otro lado, ¿no? Unas que propicien la competencia o que supuestamente eso es lo que buscan, otras que buscan otros propósitos. Entonces se va a crear una complejidad gravísima. Pero esto es resultado de nuestra historia, ¿no? Es decir, México llega muy tarde a promover la competencia. Durante todo el siglo XX este país estuvo controlado por monopolios, muchos de ellos construidos desde el Estado, ya sea para el Estado o para los amigos de los políticos, que al final de cuentas es lo mismo, para el consumidor es un daño. Arrancamos apenas en 92 a tener algo de competencia, en aquel entonces una comisión relativamente débil, ¿no? Que ha ido creciendo en fuerza. Varias de estas regulaciones, por otra parte, ya están, las tiene el gobierno federal y ahora, si acaso, se duplican con la comisión. Pero esto no significa que sean nuevas facultades para el gobierno. Aquí lo que creo yo que está ocurriendo es nuestra idea extraña de unos años para acá de resolver todos los problemas de la federación con organismos autónomos. Y entonces creo que esta combinación de fenómenos es lo que nos lleva en esta dirección, lo cual, en mi opinión, querría decir que no necesariamente las facultades están mal, sino que probablemente están mal asignadas a la comisión y deberían quedarse en manos del gobierno federal. Yo creo que esto es lo que hay que discutir con claridad, porque lo de los precios, por ejemplo, existe. Y no se puede quitar. El gobierno federal tiene que tener la autoridad de poner precios máximos en casos extremos. Que se use discrecionalmente sí lleva a los problemas que dice Ernesto, Sí, ¿no? lo que pasa es que, digamos, en el esquema anterior, o en realidad el que todavía está vigente, en el caso de sectores regulados, hay un régimen que es muy preciso, ¿no? Que dice, básicamente hay dos autoridades, una la de competencia, la otra la de regulatoria. Entonces, lo que hace la Comisión de Competencia es analizar las condiciones de mercado. Si encuentra que las condiciones no son de competencia efectiva, entonces la comisión puede sugerir o puede
solicitarle a la autoridad regulatoria que imponga controles de precios y esto ha sucedido en casos concretos. Digo, por ejemplo, un caso en donde esto se ha aplicado es en el tema de los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? En los casos de puertos, etcétera, ¿no? Hay experiencias diversas en donde estos procedimientos, en donde hay una división clara de las funciones, ha operado y opera razonablemente bien. Ahora, el problema es que ahora existe esa duplicidad. O sea, por un lado, la autoridad regulatoria, que es la que conoce el sector, la que conoce la actividad y la que debiera de tener los elementos para poder establecer la regulación, y luego la de competencia. Entonces, se puede llegar a contraponer y duplicar las regulaciones, y esto no solo crea posibilidades muy amplias de conflicto jurídico, sino también crea problemas de incertidumbre en la operación del sistema económico. Fernando, con la experiencia que tú tienes en materia de competencia económica, ¿cómo juzgarías? Van dos preguntas seguiditas. Uno, la infraestructura de capital humano que ya tiene hoy la Comisión Federal de Competencia Económica respecto a otras en el mundo. Y dos, el marco institucional propuesto, si nos pone a la vanguardia o nos pone todavía un poquito por abajo de lo que está, por ejemplo, en la Unión Europea o en Estados Unidos. Sí, bueno, yo diría que, digamos, a mí me tocó, de hecho, pues fundar la Comisión de Competencia. Y pues, a lo largo de estos 20 años, yo sí creo que se ha avanzado de manera significativa, no solo en la parte de formación de cuadros. Por ejemplo, una forma de ver que sí ha habido un avance sustantivo es que todos los candidatos que participaron en el concurso para las plazas de comisionados, pues era gente que ya tenía un conocimiento del tema. Y la lista fue bastante amplia, o sea, no fue así como que no encontraban candidatos, ¿no? Sino una lista amplia. Que y todos, en 92 ya era un problema, ¿verdad? bueno, no había nadie. No había nadie. Y ahora vemos que sí hay gente o que ha trabajado en la comisión o que ha trabajado en áreas afines o en el sector privado. Y que, o sea, sí se ha desarrollado un buen capital humano, podemos decir, ¿no? Las instituciones también, digamos, del punto de vista de procedimientos. Cuando yo entré a la comisión, pues realmente no teníamos idea de nada. Ahora ya, toda la parte, por ejemplo, de procedimientos se ha venido mejorando. Una parte que también se avanzó mucho en el pasado fue la de jurisprudencia. O sea, crear toda la jurisprudencia a través de la interacción con el sistema judicial para definir qué criterios y qué procedimientos son jurídicamente válidos y qué no. Eso también se avanzó muchísimo. ¿Jueces hay suficientes que le entiendan? Bueno, jueces, ya se creó el tribunal especializado, tiene dos jueces de distrito, hay 2 tribunales ¿No colegiados. son poquitos, Fernando? 2 jueces para todo el país. Bueno, digamos, yo creo que un poco vamos a ir viendo si esto es suficiente. Digamos, ahorita yo creo que sí, pero en el tiempo sí se van a tener que ampliar, pero ya hay un tribunal especializados, que eso representa, yo creo que un avance importante. Fernando, en el tema de estas empresas preponderantes o dominantes, ¿hasta dónde la presión que ejercen estos grupos por distintas formas son capaces de, por lo menos ahora, no sabemos después, de condicionar las decisiones de una comisión como esta? Bueno, yo sí creo que la llamada captura regulatoria es una realidad y digamos, no solo la captura regulatoria en el sentido, podemos decir, de corrupción, sino pues simplemente el hecho de que pues, una persona común y corriente como es un comisionado se pone enfrente a un gran empresario, un hombre poderosísimo. Se lo lleva. Pues, digo, obviamente hay una lucha aquí de fuerzas donde las fuerzas no son equiparables, ¿no? O sea, yo sí creo que es muy importante que la comisión tenga estas facultades, sobre todo en la parte del juicio de amparo. A mí me parece que fue muy buena solución. Eso sí es correcto. Ahora, lo que yo estoy poniendo realmente en duda no es tanto esa parte, ¿no? O sea, está bien darle la autonomía, está bien darle la capacidad de independencia de sus decisiones, pero yo sí creo que esto de que la ley no precise bajo qué condiciones se va a definir si hay barreras a la entrada o insumos esenciales, deja a todo el mundo en un estado de incertidumbre, además de que crea riesgos realmente que son peligrosos desde el punto de vista de que te metas a regular sectores que no se justifica regular,
simplemente porque pues hay una opinión que en un momento dado pues es respetable de cualquiera, pero pues no es necesariamente la verdad última y la verdad verdadera, ¿no? Como dicen los abogados. Es lo único. Pero en todo caso, bueno, digamos que todavía hay posibilidad de que esto se componga a partir de las consultas que se han realizado, ¿no? Bueno, esperemos que sí haya una reconsideración y que pues se corrige esto. Y, digamos, otro tema también que yo creo que aquí se nos pasó la mano, y esto fue sobre todo en la reforma constitucional, es en esto del derecho de audiencia, ¿no? O sea, se ha vuelto ya el procedimiento que tiene la ley de poder tener una audiencia con los comisionados es totalmente, pues casi imposible. Posible. ¿no? Y eso O sea, hay que corregirlo. Pues sí, digo, es que yo creo que sí tiene que, o sea, hay un derecho constitucional, Claro, el derecho de por supuesto. audiencia, ¿no? Y ahí habría que hacerlo. O sea, yo creo que los agentes económicos deben de poder ser escuchados Al menos. y la forma pues más amplia y suficiente, porque pues sin duda ellos conocen el sector en el que operan. Entonces yo sí creo que eso también le quita flexibilidad a la comisión. Fernando Sánchez Ugarte, muchísimas gracias por estar aquí No, con pues gracias a ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El lunes el gobierno federal realizó un operativo en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, para golpear financieramente al cártel de los Caballeros Templarios. Datos oficiales destacan que el golpe financiero por la incautación de 119,000 toneladas de mineral de hierro es de por lo menos 15 millones de dólares. Eso es lo que encontraron ahí. El resto del negocio es mucho mayor. Aquí la pregunta es, ¿y apenas se dieron cuenta? Porque ahí había incluso en un artículo que publica CNN en Expansión, publicó el 15 de enero de este año, todo el mecanismo a partir del cual el cártel de Caballeros Templarios tenía el control prácticamente del puerto y bueno, pues golpeaban fuertemente a los distintos sectores del ámbito de los negocios para que pues les pagaran por la forma en la que se realizaba todo este proceso mercantil del acero, del hierro y el acero, en algo que pues me imagino es una cantidad mucho mayor de la que pues, hasta ahora se ha dicho, y con esta conexión de trabajadores chinos que estaban ahí y que uno supondría que es precisamente hacia ese país, hacia donde el flujo de mercancía ilegal pues se dirigía, Macario. Pues es posible, no tengo yo suficiente información al respecto, pero es de suponerse que una parte del comercio ocurriría con China. También se supone que es de allá, de donde llegan los derivados de efedra, que son los que se utilizan para hacer las metanfetaminas, que ese era originalmente el valor estratégico de Lázaro Cárdenas para el narcotráfico. Pero yo sí quiero insistir que desde hace ya algunos años, más o menos desde 2009, el narcotráfico es ya un negocio secundario para varios de los cárteles que han encontrado una forma más eficiente de hacerse ricos, que es sustituir al Estado. El Estado, como sabemos, es el único bandido que debe existir, nos quita cada mes 30% de nuestro ingreso y a cambio de eso pues nos ofrece ciertas cosas, incluyendo seguridad. Ese es el origen del Estado, según algunos de los estudiosos, y me parece que eso es lo que están haciendo estos cárteles, sustituyen al Estado y se convierten en el bandido que cobra mensualmente una cantidad, el derecho de piso o la extorsión, y que en algunos casos incluso controla empresas enteras, paraestatales, podríamos decirle, como esta, ¿no? Pues las truchas originalmente era paraestatal, ahora es de la empresa, creo que la más grande del mundo, ArcelorMittal, pero pues ellos están enfrentados incluso con estas empresas, estos grupos criminales. También el problema es, dicen que son los caballeros templarios y por eso pues las autodefensas van contra ellos. Pues sí, y que se llama Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿nomás está viendo o está involucrado? ¿Cómo es? O sea, sí es un asunto complejo que no se resuelve nomás incautando mineral de fierro. Sí, claro, no, y el costo es verdaderamente dramático para el Estado en su conjunto, pero yo te diría para el país en su conjunto. China nos exporta hacia México un poco más de 55,000 millones de dólares por año. Nosotros les exportamos a los chinos cerca de 4,000 millones de dólares. De esos 4,000 millones de dólares, 1,000 millones son de mineral de hierro. Estamos hablando de una tercera, del 25% del total de nuestras exportaciones. Es un producto que estaba controlado precisamente por el crimen organizado. No es trivial el costo económico que está involucrado en ese contexto. La propia Cámara Nacional del Hierro y del Acero ha estimado la pérdida que han tenido por año en los últimos años cerca de los 1,000 millones de dólares. Sin duda alguna estás afectando
a un sector fundamental de la economía mexicana, porque del acero se deriva la construcción y se derivan los automóviles y una serie de factores que te hacen ser poco competitivo en el ámbito internacional. Pero ya no hablemos de los costos económicos para las empresas, hablemos de los costos en materia de empleo, que han sido brutales para el estado de Michoacán, mientras que la tasa de desempleo abierto en México ha caído a niveles del 5%, podamos creerla o no. Sabemos que está medio mal hecha esa estimación, pero tomemos la tasa de subempleo, que está alrededor de 8% de la población económicamente activa. En el caso de Michoacán está en 12%, y eso es un caldo de cultivo específico fomentado precisamente por el crimen organizado. Los costos económicos han sido brutales y sí, fue demasiado tiempo. Si se recupera Lázaro Cárdenas, ya ahora sí que mirar para atrás no tiene ningún sentido, más que en función de las responsabilidades que habrá que, por supuesto, manejar. Pero lo cierto es que cuando le cierras la llave del negocio al crimen organizado, creo que ese es el mejor mecanismo, la mejor arma para combatirlo, porque la discusión con respecto a legalizar drogas o no, como decías, Macario, bueno, pues hay otros elementos, este control de determinadas empresas, secuestros, muchas formas de manejarlo. En este momento, si se consigue ir secando las fuentes de ingreso de estos grupos criminales, no es que vayan a desaparecer, pero su capacidad de operación disminuye sensiblemente. Cuando empezaron a cerrarles el negocio vía no aceptar dólares en los bancos como depósitos, incluso como mecanismo de cambio hacia pesos mexicanos, que cada vez es más difícil. Todas estas medidas, lavado de dinero como tal, que se investiga, esto finalmente es, creo, el arma fundamental, más allá de, por supuesto, la captura, que es básica. Chapo Guzmán es finalmente un ejemplo de esto, cómo deshaces o tratas de reducir la capacidad operativa de un cártel, pero quitarles el dinero o el acceso al mismo es la forma de ir finalmente acabando con la capacidad operativa de estos grupos, ¿no? Sí, yo creo lo mismo, sin embargo no es un asunto sencillo. Estamos mejorando mucho con esta combinación que ya hemos comentado de la reforma fiscal, la financiera y la de lavado de dinero, que están cerrando mucho pues el desorden que había en las cuentas en México, pero no es fácil enfrentar el lavado de dinero. Incluso países desarrollados en donde sí existe Estado de Derecho desde hace mucho tiempo y que tienen buenos mecanismos para hacer esto, no logran reducir fácilmente el lavado de dinero, y esa es la razón por la cual pues en Estados Unidos sigue habiendo narcotráfico. Si ellos tuvieran controlado el lavado de dinero, pues ya tendrían resuelto ese problema. No es fácil, sí es importante. No es únicamente el tema del mineral de hierro que ahora discutimos precisamente por la captura de este material. También habían estado afectando significativamente a los limoneros y a los aguacateros de la zona, pues un poco más al interior del país, pero cercana a Lázaro Cárdenas. Entonces, sí es toda una estructura que sí hay que enfrentarla con lavado de dinero, pero también hay que enfrentarla con cuerpos de seguridad bien hechos. Es decir, esto, como decías, pues tiene mucho tiempo que debe estar ocurriendo, no debe haber pasado nomás antier. Y no supongo que no tenían la información apenitas ahora, ¿no? Pues y no lo podían enfrentar, y es muy probable que las policías municipales o estatales pues ni siquiera piensen. O sean parte de eso. Pues sí, entonces es también algo que hay que hacer. Hay un elemento adicional sin el cual tú puedes tener controladas las llaves del dinero, el narcotráfico, ciertas cosas. Si no le metes dinero al Estado, simplemente va a tardar muchísimo tiempo en salir adelante. Hace décadas que no hay una obra de infraestructura importante en el estado de Michoacán. La última, precisamente, Lázaro Cárdenas. Pero pues en realidad, ¿qué atractivo puede tener un estado bajo estas circunstancias para la inversión? Las pocas empresas que se decidieron entrarle, que están posicionadas precisamente en Lázaro Cárdenas, vinculadas con la industria del mineral del hierro, del acero, etcétera, etcétera, pues no quieren meterle más lana a un estado en donde el Estado de Derecho, valga la redundancia, pues simplemente no se da. Tiene que ir de la mano con una inversión muy fuerte del gobierno federal, del gobierno estatal y del sector privado para empezar a detonar pues, un proceso de crecimiento que se ve para resarcir 20 años de lo que lleva Michoacán metido en esto o más,
No se puede Lo que resolver pasa de es la que noche a la mañana. yo estoy de acuerdo en esto, pero si tú le metes dinero a una estructura como la que está ahora, lo más probable es que ese dinero termine todavía en manos de los delincuentes. O sea, yo creo que el proceso, si bien tiene que ser simultáneo, tienes que desmontar una buena parte del aparato político de protección, que es el que ha funcionado. O sea, Sin esto duda. no se puede explicar sin la colaboración o la omisión, si le quieren, ahora sí que poner el piso menos agresivo a los gobernadores, en donde lo que hicieron durante todos estos años Fue solaparlo. o solaparlo o ser parte del mismo. Esto es ser parte del mismo negocio. Y ahora, pues, ¿cómo reconstruyes? Hay estados que tienen, digamos, la posibilidad de hacerlo más rápido. El caso de Nuevo León, por ejemplo, que también sufrió enormemente crimen organizado, etcétera. Pero bueno, finalmente se dio un proceso de reorganización de cuerpos policíacos y la inversión comienza otra vez a fluir. En este caso, llegaste a lo que se llama el límite de la existencia de un Estado como tal. O sea, desapareció prácticamente el Estado. ¿Qué quiere decir? Que las fuerzas locales, llámenes autodefensas, crimen organizado, lo ocuparon, y para volver a reconstruir, ya no te digo el tejido social, el tejido político te va a tomar muchísimo tiempo, y eso que tienes elecciones el año entrante. Habría que verificar si hay que reconstruir el Estado de Derecho. Yo creo que hay que construirlo, porque nunca ha existido en esa zona. Pues precisamente de ahí es de donde vienen los libertadores, ¿no? De Apatzingán y de Guerrero, toda esta zona de ahí es de donde vinieron los que se enfrentaron con los españoles primero y luego los que hicieron la guerra Hace de mucho reforma. tiempo, ¿no? Sí, pero todo este terreno ha seguido siendo un terreno muy complicado. Estamos hablando de Michoacán porque están estos datos, pero Sí. Guerrero está peor. Más que de Guerrero la información fluye menos y le hacemos menos caso. ¿Y Toda esta Tamaulipas zona y Durango? no, pero Bueno, esta pero zona en están al particular, sur. me refiero, es muy compleja. No la hemos administrado, creo yo, como Estado nacional nunca de una forma ordenada, menos, como dice Ernesto, en los últimos años. Yo coincido contigo, hay que trabajar Estado de Derecho antes de meterle más dinero, porque si no, no va a funcionar. Y esto requiere no solamente resolver problemas con alcaldes o gobernadores, hay jueces federales, que son los que soltaron a los del famoso Michoacanazo, los amigos del auditorio lo deben recordar, y no fue porque el caso estuviera mal armado por el gobierno, simplemente no vieron las pruebas, el juez dijo, no, esto no No, sirve. lo que y va vieron para afuera. probablemente fue otra cosa. Y luego el juez está bajo proceso, hasta donde yo entiendo. Entonces, es bastante más complicado de lo que parece en principio, y ahí vamos a ver de qué tamaño es la voluntad del gobierno. Pero no nos podemos olvidar ahora sí que de nuestros hermanos michoacanos. O sea, no les podemos pedir, espérense a que No, claro. o sea, esto tiene que ser rápido. O sea, otra de las grandes industrias de Michoacán, la industria turística, está 40% abajo hoy de lo que estaba hace 6 años. Y eso es increíble. Muchísima gente en Michoacán vive de eso. En Morelia, en Las Monarcas, en las propias playas. Están abandonados los centros turísticos. Simplemente no se les puede decir, ¿saben qué? No le vamos a meter lana hasta que no metamos orden. Tiene que ser rápido meterle ese orden porque si no es caldo de cultivo precisamente para seguir armando a esos delincuentes. Ahí es donde está, ahí está el tema. Por lo pronto, esta desactivación del negocio en Lázaro Cárdenas muy para bueno, el es narcotráfico, un buen para el principio. crimen organizado, es un golpe importante. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted. 85º aniversario del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, ahí está, ahora ya de vuelta en el poder. Esto es Dinero y Poder. El 5 de marzo el Partido Revolucionario Institucional cumplió sus 85 años. Su historia ha sido marcada por el presidencialismo, la masacre del 68 en Tlatelolco, el levantamiento armado en Chiapas, la devaluación del 94, el Tratado de Libre Comercio y, por supuesto, la crisis derivada del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Bueno, ahí está, el PRI regresa al poder en este 2012 en medio de un modelo totalmente diferente. Festejan hace un par de días los 85 años del PRI, y esto se convierte sin duda en un momento de, pues yo diría, de replanteamiento. Es la primera vez que el PRI regresa al poder, regresa a la presidencia, no la había perdido hasta el año 2000, y tiene ya una estructura y un modelo, por lo pronto, diferente al que tenía anteriormente. Sus estructuras corporativas previas, que eran lo que le funcionaban, hoy están hechas a un lado, aunque todavía en los gobiernos de los estados ahí siguen funcionando. Sin embargo, el proyecto del nacionalismo revolucionario, de ese ni siquiera se acuerdan, Macario.
Sí, ya cambió todo. El PRI festeja su aniversario el 4 de marzo porque en ese día, en 1929, se fundó el Partido Nacional Revolucionario. Lo hizo Plutarco Elías Calles. Lo iba a hacer el día 3, pero se levantó Escobar en armas, entonces dijo, aguántenme, voy a cabo con él y regresó en 24 horas, y esto sirvió para pues deshacerse de los obregonistas y controlar la construcción del partido. Pero en realidad el PRI se configura en la forma como lo conocimos alrededor del sexenio de Cárdenas, que lo refunda en 1938 como Partido de la Revolución Mexicana, y es cuando aparecen ahí las corporaciones, las masas, el sector campesino, el militar, el obrero, el popular, que a la fecha siguen existiendo, salvo el militar que desapareció poco después. Entonces, esta estructura corporativa viene de esta época de Cárdenas, de ahí viene esa época del nacionalismo revolucionario ya configurado como la gran ideología del sistema, y todo esto creo yo ya se acabó. Y la buena, bueno, la forma más fácil de verlo es la reforma energética. Le puso el último clavo al ataúd del nacionalismo revolucionario. Como tú bien dices, ya casi no le hacen caso a las corporaciones, las van achicando. El Congreso del Trabajo, la CTM, todos estos grupos se van haciendo muy chiquitos. La CNC lo más que consigue son unos millones de pesos al año, que no es mala cosa, pero ya no es el poder. Pero ya son grupitos chiquitos. El PRI sí supo transformarse para funcionar en la democracia. Esto es algo que es importante. Sin romper, claro, y importante, sin romper con el pasado. Todos, cuando en el 2000 veíamos que el PRI había perdido la elección, decíamos, es el momento en donde van a romper y decir adiós al pasado autoritario, como lo hicieron los partidos comunistas de Europa del Este o otros en distintos países donde hubo una transición entre dictadura y democracia. Aquí no hubo esa ruptura. O sea, manejan un concepto de evolución sin necesidad de romper, reconociendo errores del pasado y ahora planteando un modelo totalmente diferente. Sí, totalmente diferente. Desde el punto de vista económico, pues uno puede distinguir en esta trayectoria diferentes periodos también, no solamente en la parte política, del 54 al 72, con el desarrollo estabilizador, al mando de pues, economistas brillantes, diría yo, en la Secretaría de Hacienda y en el Banco de México, Antonio Ortiz Mena y don Rodrigo Gómez. En el 72 se resquebraja y viene un segundo periodo de unos desequilibrios macroeconómicos brutales que duró durante todo el echeverrismo, el López Portillismo. La docena trágica, vamos. Pues un poquito más de la docena trágica, porque hubo que pagar después. Hubo que pagarlo después. Y luego, después de esos 18 años de verdaderas crisis dramáticas, no nada más en 1995 en esa devaluación, yo creo que todos los mexicanos nos acordamos muy dramáticamente del 76, del 81, del 87 y del 95, como grandes periodos de crisis macroeconómicas, y luego posteriormente sí ya abrazar un modelo, pues llamémosle como quieran, neoliberador o del que quieran, pero de reformas estructurales importantes, que empieza con Salinas, se consolida con Zedillo, se estabiliza macroeconómicamente este país, y luego entra el panismo, que continúan desde el punto de vista macroeconómico con exactamente el mismo proyecto que había establecido Salinas y Zedillo. Y ahorita pues se tiene ya como una bandera muy específica que para poder crecer se necesita mantener esa estabilidad macroeconómica que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. En ese contexto, pues digamos, sí hay pugnas muy importantes, inclusive al interior del Partido Revolucionario Institucional, aparentemente con estas 6 reformas estructurales grandototas, la energética, la laboral, la de telecomunicaciones, sí está ganando un modelo muy específico, mucho más orientado al mercado, a la participación privada, a la libre competencia. Veremos hasta dónde da en los siguientes 5 años, porque efectivamente después de este cambio brutal en el 2013, pues habrá que ver este inicio de un quinquenio, llamémosle de esa manera, con nuevas reglas del juego. Pero yo creo que el PRI logra esta transformación, como decíamos, sin romper con el pasado. En muchos casos ni siquiera reconocer los errores, al menos no públicamente. Yo creo que se dan cuenta de los errores, los van corrigiendo, no lo dicen para no complicarse la vida, pues los errores pues que los digan los demás, pero logran irse moviendo y trabajar ahora de una manera totalmente distinta. Ya saben, por ejemplo, seleccionar mejor a sus candidatos para poder competir, ya saben negociar en las cámaras y no necesariamente imponer. De hecho, me parece en algunos casos han superado a la oposición en este
este proceso, lo han estado haciendo mejor. Es muy difícil para los mexicanos separar el nombre del PRI de lo que fue el PRI en aquella época, y entonces muchas personas lo siguen evaluando como si fuese la misma cosa. No lo es algo muy diferente, puede mantener algunos de sus malas costumbres, pero en general a mí me parece es un partido totalmente nuevo de 2000 para acá. Y además habría que añadir ahí que, pues salvo la figura del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como alguien joven, digamos, dentro de la estructura política, los operadores políticos del PRI son pues aquellos operadores que lo hicieron durante el viejo régimen, que aprendieron, jugaron, sí, y sí. al mismo tiempo, a la hora en que nos vemos en esta transición democrática, o en este modelo democrático, aprendieron a negociar, ya no desde la perspectiva de la orden del presidente que se ejecuta, sino en la negociación con la oposición. Uno jamás pensaría que estas figuras como Manlio Fabio Beltrones, como el propio César Camacho y otros, tuviesen la capacidad de decir, bueno, esto se acabó y tenemos la fórmula para adecuarnos a una nueva realidad que implica negociación política. Y sí aprendieron, y el mismo Camacho lo escuchaba yo en una entrevista de radio en estos días con este motivo, y decía que bueno, pues en toda la República están presentes, y el único lugar donde realmente les ha costado mucho trabajo es en el Distrito Federal, porque ahí hay un aparato corporativo que no los deja pasar. Pues sí, era de ellos, se lo quitaron los del PRD, y es el único caso, ¿no? El PRD se mantiene controlando el Distrito Federal por ese aparato corporativo. En el resto del país creo que las cosas se han cambiado un poco más, pero como bien decías, hay muchos estados en donde esto no ha pasado y siguen las mismas estructuras de siempre, ¿no? Ahora, sin duda alguna, ayuda muchísimo a hacer esta enorme diferencia la crisis que están viviendo los otros dos partidos. El PAN, por una parte, con los problemas en términos de su dirigencia, el PRD, no se diga, está en un estado pues lamentable en términos de los ataques que hay entre las diferentes facciones, y esto lo ha aprovechado muy bien el PRI para tomar decisiones, que es a final de cuentas lo que le preocupaba muchísimo a la gente. 20 años de estancamiento en términos de reformas estructurales de fondo, pues sí ya empezaban a cansar un poco a la gente. El PRI de antes no tuvo la capacidad para negociar esas reformas estructurales. El PAN no tuvo la capacidad política para negociarlas con el PRI, porque a final de cuentas era el mismo modelo económico, y aparentemente pues en un año, pues es lo que dicen los estudiosos, que mira, están haciendo del caso de México un caso de estudio a nivel internacional. ¿Cómo le hicieron los mexicanos para finalmente ponerse de acuerdo, teniendo el sistema político perfecto para nunca tomar decisiones? Es un proceso bien interesante. El PRI pierde en 97 el control de la Cámara de Diputados y piensan que perdieron pues, porque ya iba este proceso. Pierden en 2000 la presidencia y no lo aceptan. Ellos creen que les ganó Fox por puro milagro, porque es el ranchero, incluso les decían así, y ellos estaban seguros que en 2006 regresaban, y en consecuencia no convenía negociar nada, y no lo hicieron durante 6 años. En 2006 se van al tercer lugar, viene la crisis profunda, más grave que la que el PAN está sufriendo hoy, y eso es lo que los transforma en algo totalmente distinto. Y ahí es donde a lo mejor se podía haber buscado una negociación, ahí a lo mejor es donde le faltó al PAN esta capacidad negociadora, habría que revisarlo bien, porque en este año, después de 2006, ese periodo, es cuando el PRD no quiere negociar nada y ellos son la segunda fuerza. Entonces, aunque el PRI hubiera querido negociar, no había la capacidad para lograrlo, y ya en el último trienio, pues ya veían la posibilidad de regresar, lo dejaron pasar, y ahora es cuando hacen los cambios. Yo decía, el PRI es el único que puede desarmar o desmontar al PRI en un momento determinado. ¿Sí? Los panistas durante los 12 años que estuvieron, no pudieron, trataron y presionaron y negociaron, no entendían el lenguaje también que los priistas manejaban para precisamente retardar los cambios, y se quedaron atorados. Cuando llegan al poder, además tienen la capacidad de entender muy, muy claramente la dinámica de los otros dos partidos de oposición, o sea, tanto del PRD como el PAN, y esta formación del Pacto por México y todo lo que se sacó a partir de ello, pues es cierto, ahora sí que se le alinearon las estrellas, pero también tuvieron la capacidad de tener operadores que finalmente negociaran en el Congreso, y con ello lograran los cambios. Sí, porque a final de cuentas no es una cosa generalizada, no todos los personajes que están en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores están proclives a este tipo de negociaciones. Sí fue una manera muy específica de negociar, llamémosle como quieran, en lo oscurito, por afuera, un grupo de gente inteligente que trabajó en ello durante un periodo prolongado de tiempo y que luego llegó y dijo, aquí está el pastel completo y cómo le entramos. Sin duda alguna, pues para eso se requiere cierto tipo de talento político
Y sobre todo se requiere tener una mente muy específica para cómo estructurar un proyecto de para dónde debe de jalar un país, que es a final de cuentas lo que se está comprando en estos momentos. Pero más complicado que estructurar el proyecto, porque yo creo que estos proyectos se hicieron varias veces, lo difícil era aterrizarlo, es decir, convertirlo en leyes, porque eso implicaba lograr disciplina entre Rupturas las con el fracciones. pasado brutales. Y eso es lo difícil, porque como tú bien dices, dentro de la fracción de diputados del PRI, pues hay un montón, muchos de ellos que vienen del antiguo corporativismo, que ellos estarían absolutamente en contra de la reforma energética, por ejemplo, y sin embargo la votaron. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde vino, yo creo, la parte verdaderamente llamativa de esta transformación del PRI, que aprovecha cosas que venían de antes, como la disciplina, para hacer los cambios para adelante. Entonces, sí es un tema interesante. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con ustedes el caso Ucrania, un tema que definitivamente puede cambiar las predicciones de la economía mundial en los próximos meses. Esto es Dinero y Poder. La crisis en Ucrania podría traer consecuencias financieras que pondrían en peligro la recuperación económica mundial. La semana comenzó con una fuerte caída de los mercados bursátiles en todo el mundo. Pese a ello, el Banco Central Europeo minimizó la situación, dijo que el impacto en la eurozona sería relativamente limitado. Bueno, ahí está ahí el tema de Ucrania, un tema que está ligado, por supuesto, pues a este deseo de Vladimir Putin, del presidente ruso, de reconstruir de una u otra forma el imperio ruso como tal. Lo hizo hace unos cuantos años, 2008 en Georgia, cuando pues anexó Abjasia y Osetia del Sur, porque había población rusa ahí. En Ucrania, mientras tenía a un presidente prorruso como Víktor Yanukovych, pues se manejó perfectamente al momento en que la rebelión por corrupción, por malos manejos, lo que sea, hace que finalmente una rebelión popular lo tumbe, y en ese momento se dan cuenta de que Ucrania ya se les fue de las manos. Hay que recordar que tienen otras repúblicas ahí que forman parte de ese imperio, que son aliadas suyas, la propia Georgia y Bielorrusia, que han sido parte ahora de este nuevo imperio ruso. Su problema es, por supuesto, que ya no tienen ni la fuerza militar que tenían antes, ni la fuerza económica tampoco. En todo caso, ahora, bueno, pues están por recuperar la península de Crimea, una zona en donde la población es mayoritariamente rusa y que, bueno, pues fue asignada ahí a Ucrania. Ucrania dice no pueden desmembrar el propio Estado Nacional, ahora que además estarían por construir un país vinculado, una economía vinculada a la Unión Europea, porque además están totalmente quebrados y no tienen otra alternativa más que, pues, que les den dinero los que tienen, porque los rusos no les iban a dar nada. Sí, los tres poderes centrales, Rusia, Irán y China, están convencidos de que son potencias y están tratando de salirse de sus fronteras. Irán está rodeado por espacios de guerra por completo, Irak, Afganistán, Pakistán y Siria. China está poniendo en riesgo a todos sus vecinos, sobre todo del lado del mar, aunque ya invadió un cachito de la India, nomás a ver qué pasa. Y Rusia, para moverse, tiene tres espacios: el del centro de Asia, donde su gran aliado es Kazajstán, que prácticamente ya es de ellos. En el Cáucaso, donde se quedó con Georgia, como bien decías, y en el lado de Europa, los dos estados que están juntitos son Bielorrusia y Ucrania. Bielorrusia es suyo, Ucrania era suyo con Yanukovych, se vino abajo la economía ucraniana, la Unión Europea les ofreció una negociación y Yanukovych de pronto dijo, no, con los europeos no, me voy con los rusos. Y entonces fue cuando todo el mundo se puso preocupado, empezó la revuelta a la que tú te referías hace un momento y estamos en el conflicto actual. Dice el señor Putin que pues hay una mayoría de población en Crimea, la península que está bajito, y también hay una mayoría de población rusa o hablantes de ruso en otros pedacitos que están ya dentro de la parte, vamos a decirlo así, continental de Ucrania. Entonces, yo no sé si nada más quieren quedarse con Crimea o aprovechando el viaje se quedan con otro cachito. Porque hay que recordar que una parte de Ucrania oriental es también fundamentalmente de filiación rusa o de población ligada a Rusia. Este problema además es derivado, Macario, de lo que representó durante la época de la Unión Soviética esta política de rusificación de distintas repúblicas, enviar poblaciones rusas, que acuérdense que no se colonizar, podían, literalmente como se hacía porque antes. No se podían mover solitos, pero bueno, los mandabas ahí y ahora se vuelve otra vez argumento para pues legitimar o el intento de anexión. Hillary Clinton se fue de la lengua
y comparó directamente a Putin con Hitler, diciendo, bueno, pues ese fue el argumento que utilizó Hitler para anexarse la región de los Sudetes en Checoslovaquia y Austria completa, y lo demás porque eran poblaciones alemanas que deberían estar siendo controladas por Alemania. Ahora ahí está el ejemplo ruso, ¿no? Sí, bueno, ahora lo que sí es un desastre es la economía ucraniana. Es una economía que hoy por hoy necesita 47 mil millones de dólares. Pues el Fondo Monetario Internacional ya les dio 1,000. El Banco Europeo está diciendo, pues ahí les van otros 1,000. Ya nomás les faltan 45 mil millones de dólares. Había también una propuesta norteamericana y Unión Europea. Sin duda alguna. Nada, que el problema es que tienes que garantizar que el gobierno se quede. Que haya elecciones democráticas. Ese es el parte. Y el otro tema, Ernesto, es el tema del gas. Ese es un tema fundamental. Pues viene de Rusia, sí, pasa por el gasoducto en Ucrania y suministra el 25% del gas que utiliza la Unión Europea. Así llegó Yanukovych al poder. A lo mejor ya no se acuerdan los amigos del auditorio, pero Rusia, para acomodar la elección, le cerró la válvula del a gas. Ucrania. Y me imagino que implícitamente se la está cerrando la está haciendo lo mismo Rusia. ahora. Y entonces dice, bueno, ahora que haya una votación, a ver si Crimea se viene para acá, pero pues la votación va a ser sin gas y con soldados ahí enfrente. Pues espérame, eso así. Sí, como no, que eso es demostrar y además, como de es. todas maneras, en Crimea con una población prorrusa estaría, hoy pero el digo, Parlamento tiene que llama votar a toda eso, Ucrania, no Sí, nada más sí, no Crimea, nada más ¿no? Crimea. Sí. Ahora, sí es un golpe porque, digo, por primera vez en este trimestre que acaba de terminar, el último del 2013, Europa tuvo una tasa de crecimiento positiva. Desde 2008 a la fecha ha sido verdaderamente desastroso. Ya tienen 3 trimestres consecutivos con tasa de crecimiento positiva, pero respecto al trimestre inmediato anterior. Este es el primer trimestre que crece Europa, la Unión Europea en específico, 0.4% a tasa anual. Y en ese proceso que de repente te corten el gas, sí te pega en la parte manufacturera de manera muy importante, te voy a decir especialmente Alemania. Alemania tiene una dependencia de la parte energética, son empresas realmente muy sofisticadas en términos de uso energético, pero no les puedes cortar el gas así nada más, un corte de 25% sí te pega de manera muy importante, no porque se les acabe el gas, sino porque tienen que recurrir a otras fuentes alternativas que son más caras y eso los hace ser menos competitivos, y si son menos competitivos, pues simplemente no pueden exportar lo que estos cuates tienen. Hay 2 fenómenos interesantes ahora que ocurrió esto, cómo reacciona Estados Unidos y cómo reacciona Europa. Estados Unidos, siguiendo la política que ha tenido Obama, reacciona en la lógica de poner sanciones. Y las sanciones tienen que ver con bloquear negociaciones que ya estaban ciertos sectores de Rusia. Con Rusia en particular, y pues se pone en riesgo la reunión del G8, donde se iba a oficializar este grupo ya. Entonces todo se pone, esa es la reacción de Estados Unidos. Y la reacción de Europa pues es extrañísima, no hacen nada. Y aquí empieza a haber artículos muy interesantes en la prensa europea de por qué está pasando esto. Y la explicación que yo he visto más frecuente es el impacto que tienen los multimillonarios rusos en el funcionamiento de la gran capital financiera de Europa, que es Londres. Los que controlan el mercado financiero e inmobiliario de Londres son los magnates rusos, que tienen dinero por el petróleo, pero también, con los árabes. pero también por el robo. Es decir, no hay que olvidar que el grupo de personas que gobierna Rusia no es plutocracia, decía alguno, es caquistocracia, es el nombre, ¿no? El gobierno de lo peor. Es una mafia y es un grupo de personas que pues, saquean a Rusia, llevan su dinero a Londres, ahí lo tienen y pues los de Londres no se quieren mover, no se vaya a ir la lana. Bueno, esto es bien interesante porque es una dinámica que hay que considerar. Más la figura propia de Putin como un exagente de la KGB que sigue pensando en la reconstrucción del imperio ruso de una u otra manera, lo que podría haber sido un modelo de pues, incorporación a Europa, o sea, a europeizar Rusia. Volvemos otra vez a esta idea de que se tiene que Rusia se considera más asiática que europea y a partir de esto, pues estos modelos todavía autoritarios que de alguna manera funcionan y ves a un Vladimir Putin diciendo, pues a ver cómo le hacen, pero esta zona es mía. Sí, no, y además con ejemplos evidentes de que las cosas pueden funcionar muy bien bajo este proceso de europeización, como es el caso de Polonia. Si hay una economía emergente que ahorita está teniendo un boom económico tremendo por haber hecho las cosas precisamente bien,
a pesar de la crisis europea, es precisamente Polonia. Y es la frontera ahí, en Rusia y Exactamente, Ucrania, es exactamente correcto. donde estaría el gran peligro, ¿no? Sí, y esta zona ha sido muy complicada históricamente porque no tiene fronteras naturales fáciles de defender y por eso todo el mundo pasa por ahí. Polonia le ha pasado eso. Hay que acordarse que Ucrania es el origen de Rusia. La Rusia moderna se funda en Kiev en el siglo IX con el tiempo se va transformando y después destruida por las invasiones mongolas y es cuando se mueven a Moscú. Entonces hay una historia común que no es una cuestión menor, pero como tú bien decías, Rusia no es la Unión Soviética y Rusia no tiene poderío económico, pero nada, esto es algo que no tenemos en mente, todos pensamos que es una economía muy importante. No, Rusia ahorita que le está yendo bien porque el petróleo y el gas están caros, el ingreso por habitante en Rusia es un poquito mayor a 25% arriba del de México. La economía rusa toda en su conjunto es más chica que Brasil. Entonces estamos hablando de una economía pues de segunda división, no da para ser potencia ni de milagro. Entonces yo no sé por qué se preocupan tanto por por eso Ucrania, los ucranianos voltean más a ver Europa que voltear a Rusia. Pero siguen teniendo un ejército bastante No importante. es tan importante como se cree. Bueno, pero puede generar un conflicto. Disparan, de que disparan. Eso sí, no hay duda. Pero yo creo que no es, tampoco una circunstancia en la que debiera preocuparse. La posibilidad de que haya una guerra abierta no es tan clara. No, pero los pero mercados yo creo que lo están aquí descontando. Lo importante es hasta dónde la diplomacia de Obama puede funcionar. Ya perdió en Siria, ahí sigue atorado el mecanismo. En el caso de Irán, hay quien dice es correcto lo que se está haciendo, hay quien dice simplemente le están dando la vuelta y no le van a entregar. Ya se le acabó el pivote asiático, el movimiento de las tropas o del control del Índico y del Pacífico, se medio vino abajo. Obama no parece tener una muy buena idea internacional, a lo mejor estoy equivocado. Desde el principio. Ahí está. Ernesto Cervera Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11, por cierto, Canal 11 que cumple este año 55 años de historia. Felicidades a todos los que formamos parte de este gran proyecto. Síganos también en Noticias MBS de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.